Amigos y amigas, para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes el día de hoy en ZBR TV Online, aquí en tu programa A Tu Salud. Recuerden el hashtag A Tu Salud, ATS con mayúscula, y que nos compartan por favorzote en Facebook, en YouTube y en Twitter. Agradezco nuevamente a todo el equipo de ZBR TV Online la oportunidad de estar con ustedes en este miércoles 8 de la noche. Recuerden que ustedes y yo tenemos una cita. Y comentarles que el día de hoy tengo productor operador nuevo, él es Diego Saucedo. Muchas gracias por tu ayuda en todo lo que aquí hacemos. Y agradecer nuevamente a la doctora Alba Lucía Moreno. Alba, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en tu programa. Gracias por la invitación. Y como siempre, yo soy el doctor Enrique Ayala, yo soy médico gerontólogo, sexólogo y tanatólogo. Y me pueden seguir en las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram como Ramón Enrique Ayala Rodríguez. Y para saludar nuevamente el día de hoy, recuerden que este es su programa y a mí me encanta mandar saludos porque la verdad cada vez tenemos más gente que nos sigue, cada vez estamos teniendo más apoyo, cada vez tenemos más preguntas. Y vamos a iniciar nuevamente como siempre, gracias a Julia Mendoza y a Lea Regina, a mi esposa y a mi hija. Muchas gracias, la verdad es que sin su apoyo no estaríamos aquí. Vamos a saludar a Marielita Sánchez, Max RS, Pau Ortega, Licosa Cortés, Laura Almanza, Ari Lopsal, Marcos David Girón, Luz Estela, Sergio Velázquez, René Pérez Navarro, Takenobu Yamaguchi, muchas gracias, Gaby Frías, Juan María Jiménez, Carla Yadira, Alejandro Zamora, Angélica de Montserrat, Telma de Dios, una compañera también aquí de del área de ZBR, Inés Mendoza, nuestro fan, muchas gracias por seguirnos como siempre, Grace Ayala, Roberto Ayala, Marla Esparza, que son nuevos, Rocío Rangel, muchas gracias, Alexandra Balbuena, gracias, Diana Rivera, Klaus León, me voy a dar otros 2 segunditos para dar más saludos a Araceli Peña, Alexandra Rico, M.A. Isabel, Diana Camacho, Andrea Camacho, Itzel Mezquilla y Yudiel Vigil, como siempre también nos acompaña todos estos días. Y vamos a saludar por acá a Blanca González y a Dani Álvarez también. Muchas gracias y me tomo estos minutos porque la verdad es que gracias a ellos tenemos este programa y cada vez vamos llegando a más televidentes, a más espectadores, tanto del área de la salud como del no de la salud, y eso me encanta porque tocamos temas muy importantes y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante con la doctora Alba Lucía, que es especialista en rehabilitación, que esto es muy importante y vamos a hablar sobre mitos y realidades de la ciática. ¿A quién no le ha dolido la espalda, Alba? Esa es la realidad. Y vamos a empezar porque nos platiques un poquito sobre qué es la ciática y de ahí nos llevas de la mano, por favor, sobre el tema. Claro que sí. Bueno, ¿cuántos de ustedes no han escuchado que, es que mi vecina tiene ciática y se puso malísima? Y bueno, primero que nada hay que entender que la ciática no es una enfermedad como tal, es un síntoma de algo que está mal, probablemente más arriba. Hablando de columna, más estructuralmente, nos podemos referir a muchas patologías que pueden causar compresión o irritación de un nervio. Recordemos anatómicamente, sí. En la escuela vimos. El nervio ciático está formado por las últimas raíces lumbares, más abajo ya llegando hacia la pompa, se juntan estas raíces y forman un nervio grueso. Me voy a parar tantito, no es porque esté muy bueno, ¿verdad? Pero voy a pararme un poquito para que nos digas un poco, a ver, Alba, ¿dónde estaría más o menos? Muy bien, tomando en cuenta que estas son las costillas, las últimas costillas, y aquí está la cresta de la cresta ilíaca de la cadera. Entonces, en esta zona salen raíces de cada nivel de las vértebras y se van a juntar más o menos a esta altura. Recuerden que cuando les llegan a poner mal una inyección en el centro, pican el ciático, entonces empiezan con problemas. Entonces, más o menos a este nivel se juntan todas estas raíces y forman un nervio ya grueso. Entonces, esto es muy muy importante para que vean dónde está la estructura de la lesión, porque eso también es importante entenderlo. Claro, muchas personas dicen, bueno, es que a mí me duele en esta zona, o otras te dicen,
siento como si tuviera un calambre y se me Ajá. recorre hasta Ajá. la punta del pie. Entonces, lo interesante aquí sería hacer una evaluación con cada persona de acuerdo a Ujú. cada caso. Puede ser que tengas sensación de calambre, otros lo refieren hacia otras zonas en la espalda que no son del nervio ciático, que Ujú. probablemente sean músculos, que probablemente sean otras estructuras, pero es importante hacer la diferencia y en el caso que si haya una irritación del nervio ciático, tratarla adecuadamente. Porque si a alguno de ustedes en alguna ocasión le haya dado una irritación del ciático, Ujú. no se pueden estar ni parados ni sentados ni de ninguna manera. El dolor es sumamente fuerte e incapacitante. Por lo tanto, entonces, el dolor de, hay un piquetito en la espalda, hay un calambrito, sentí que algo me jaló, pues no es ciática. No necesariamente. Pueden ser cualquier otra situación con la columna. Ujú. Lo vamos a abarcar como lumbalgias. Ujú. Todo lo que moleste o todo lo que llegue a causar dolor en la zona que describimos. Ujú. De el final de las costillas hacia la cresta de la cadera. En esa zona hay un músculo que se llama cuadrado lumbar, Ujú. que es el que normalmente se contractura cuando cargamos alguna cosa pesada. Muy importante. La cubeta, no me diga clásico, ¿no? Estamos en casa haciendo el Ujú. quehacer, jalamos mal una cubeta llena de agua Exacto. y entonces se viene el dolor y nos quedamos ahí trabados. Esa puede ser otra entidad que a los años o al pasar del tiempo Ujú. vamos a tener otros problemas porque vamos degenerando nuestra columna. Se pueden ir haciendo algunas lesiones que a la larga nos van a generar alteraciones nerviosas. Ok. Entonces, si quieres, vamos a ir abarcando también todas Sí, estas, por supuesto. todas estas Entonces, entidades. lo primero que queremos que quede claro es que cuando vayan con un médico, el médico tiene que revisarlos bien y no todos los dolores de espalda son ciáticas, para empezar, que eso es sumamente importante. Ahora, ¿qué podría causar la ciática aparte de cargar cosas? Ok, tomando en cuenta que normalmente no vamos a encontrar este padecimiento en personas muy jóvenes, por Ok. abajo de los 20 años. Ujú. Estamos hablando que aproximadamente el 85% de las personas después de los 20 y tantos, 30 y tantos, en algún momento de nuestra vida vamos a tener un episodio de lumbalgia. Ajá. Ahora, ¿qué lo puede causar? Ya sea que haya una contractura de las partes estructurales musculoesqueléticas hablando, Ajá. eso nos puede generar dolor intenso, incapacitante, pero no necesariamente hay un compromiso de la raíz o del nervio ciático. Ok. Eso hay que irlo como resolviendo. Ahora, si ya tenemos que considerar también la actividad de las personas. Ujú. Si es una persona que se dedica a cargar, como por ejemplo los cargadores en la central de abastos, o los albañiles, o Los albañiles, gente exacto. que tiene trabajo físico intenso, Ujú. puede desarrollar a la larga una hernia discal Ujú. por la compresión constante hacia la columna. Entonces, estos discos que se encargan de darle amortiguamiento a la columna se llegan a bombar o a herniar y entonces empiezan a comprimir la salida del nervio Ujú. a nivel de los cuerpos intervertebrales. Entonces lo comprimen y lo irritan. Esa puede ser una causa de una radiculopatía y hay que hacer la distinción Ok, muy del importante. ciático Ujú. a una radiculopatía. Son Ujú. entidades diferentes aunque van conectadas porque al final ese nervio, el único nervio afectado, va a ir a dar hacia el plexo o hacia el nervio ciático. Ahora, otra entidad que sí va directamente sobre el ciático Ujú. es la del músculo piriforme. Pocas personas la van a referir, sobre todo como el conocimiento en general. Ujú. Nadie jamás les ha dicho, ¿saben qué? Tenemos un músculo en la zona de la pelvis. No solo tenemos glúteos en esa Sí, zona. exacto. Hay otros músculos por debajo y uno de ellos muy importante porque pasa justo encima del nervio ciático. Es un Ok. músculo pequeño, Ujú. va del sacro hacia la parte del trocánter del fémur. O sea, de la hacia la caderita, cadera. ajá, hacia De la mitad de su espalda hacia la cadera, ahí pasa este musculito. Ajá. No es muy grande, Ujú. pero llegándose a contracturar, llega a comprimir el ciático y entonces ahora sí vienen todos los síntomas de la descarga,
debilidad, dolor intenso, entonces O sea, también incapacidad. un mal movimiento, una contractura de este músculo nos va a dar el dolor. Ahora, es bien importante que tomemos en cuenta algunas cosas. Ujú. Es muy común ese síndrome del piramidal en los ciclistas, a la gente que le Oh, encanta muy andar en importante. bicicleta. Ajá. El tipo de asientos que manejan hace compresión directamente sobre este músculo al ok. estar sentados, Ujú. pero no necesariamente le da nada más a los ciclistas. Ujú. He encontrado muy comúnmente en Ujú. personas normales, en oficinas, amas de casa, etcétera. Es gente que acostumbra a sentarse en la orilla del asiento. No sé si porque Wow. sea que no alcanzan a ver a lo que Ujú. están escribiendo en sus monitores, o porque es gente chaparrita y entonces siente que no alcanza a tocar el piso, entonces Ok, tienen esa costumbre de hacerse hacia adelante. ok. Esa orilla de la silla que constantemente está comprimiendo hacia Ujú. esta zona también puede provocar que el músculo se contracture y entonces Ok. venimos a irritar el ciático. Sumamente importante, entonces hay que también sentarnos bien, que eso es muy importante. Por favor, siéntense hasta atrás de la Ujú. silla, recárguense, que tengan un buen respaldo con un soporte lumbar, sería lo ideal. Con una curvatura, entonces. Tiene que haber algo aquí empujando la parte de la cintura, la Ujú. parte más bajita, para que nosotros estemos bien alineados Muy importante. y no estar comprimiendo en zonas donde no debe de haber presión. Lo cual significa que probablemente nuestra sala Nice, nuestra sala que compramos en Liverpool, en Sears, en todas esas, que están sumamente rígidas, sumamente que a veces ni Aguadas. respaldo traen, exacto, que ni siquiera colchonaditas están, no son buenas, o sea, esa es la realidad. No, hay unas que están como malvavisco, ¿no? Te sientas Sí. y te hundes en ellas. Exacto. Entonces, no da un soporte adecuado, estamos poniéndole presión a nuestros músculos, a Ajá. las estructuras que nos dan soporte en la espalda, Ajá. y entonces podemos provocar alguna de estas Wow, importante. alteraciones. Ajá. Ahora, hay otros casos Ajá. en donde por actividad, volvemos otra vez a la gente que hace actividad física intensa como cargadores, albañiles, en algunos casos también deportistas extremos. Ujú. El famoso CrossFit, estamos Uy, viendo sí. que a la larga nos va a provocar algo que se llama canal lumbar estrecho. Puede ser incluso cervical, pero lo más común es lumbar. ¿Han visto cómo cargan unas llantotas y le dan vuelta Sí. y se avientan quién sabe cuántos kilos en enviones? Ajá. Entonces todo esto, toda esa carga va hacia la zona lumbar, va Wow. degenerando las estructuras. Normalmente tenemos un canal medular de cierto diámetro. O sea, un hoyito por Claro, donde pasa ahí. es un agujero que Ujú. pues, bueno, le da cabida a la médula, Ujú. pero a la larga este tipo de cargas, de sobrecargas, va generando pues desgaste, Ujú. alteraciones, modificaciones en las estructuras que puede ir haciendo que se estreche este canal. No necesariamente son hernias. Ujú. Y entonces a la larga va a estar tan estrecho este canal Se va haciendo que chiquito. comprime, sí. Ok. No necesariamente a los niveles donde la médula todavía está, digamos, el cuerpo medular completo. Por debajo del cono medular y hacia la cauda equina, Ujú. también puede comprimir estas últimas raíces y entonces ya Bueno. ya hay alteraciones como si hubieran tenido un accidente y hubieran Ok. quedado dipléjicos o parapléjicos. Wow, importante. O sea, entonces ahorita se me viene a la mente también aquellos que van al gimnasio y exceden de las cargas que están pues realmente anatómicamente o fisiológicamente aceptables para el cuerpo. O ergonómicamente. Ergonómicamente, tienes toda la razón, esa es la palabra, porque de repente veo que hay gente que está así, pues los fisicoculturistas que cargan las Ah, sí. pesas, así que hacen esto. Ponen la barra cargada de quién sabe cuántos Ajá. discos a los lados y se ponen a hacer el famoso peso muerto. Por ¡Wow! los buenos días, ese se me hace Wow. tremendo para la espalda. Fíjense qué tan importante, y cuántos de aquí no han ido al gimnasio a hacer eso, ¿Cuántos no se han lastimado en el gimnasio? Sí, que de repente les exacto. pone el instructor, ¿sabes qué? Mira, me vas a hacer, no sé, 20 sentadillas en la Smith o en la libre. Y en la cuarta o quinta sentadilla, de repente sienten que algo truena Ajá. o que algo les duele, así les da el pinchazo. Casi que quieren botar la barra, Exacto. ¿no? Y volvemos a lo mismo. Y lo digo con todo el respeto del mundo.
estos chavos que a veces supuestamente te están para entrenar, pues no tienen los conocimientos que se requieren. Probablemente sea eso o la experiencia, que saben que deben de empezar a lo mejor a entrenar a una persona que nunca ha hecho ejercicio. Exacto. De a poco peso, a lo mejor más repeticiones. Hay que cuidar mucho las cargas axiales para evitar Wow. que a la larga tengamos este tipo de problemas de estrechamiento del canal lumbar. Ok. Y eso nos va a dejar sin mover piernas, sin controlar esfínteres. Fíjense. O sea, la verdad es que sí, casi una lesión medular, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. Entonces sí hay que tener cuidado con esto. Otra causa que nos puede alterar la salida de estas raíces es algo que llamamos espondilolistesis. Normalmente los cuerpos vertebrales están alineados y tienen relación articular, se articulan la de arriba con la de abajo, y estas articulaciones en la parte de los pedículos le dan un soporte, le da una estructura, pero esto a veces se llega a fracturar y entonces viene un desplazamiento. O sea, se hace hacia adelante o se puede hacia atrás. Exacto, o sea, en lugar de que esté así, se hace así o hacia acá. Se fractura la unión que tenían, que las mantenía en su lugar, y entonces desplaza. Al desplazarse esto, los agujeros de conjunción, que son los agujeritos que se forman con la estructura de arriba y la de abajo, se estrechan y entonces nuevamente tenemos o una compresión o por lo menos irritación. Lo de menos sería la irritación, pero exacto. Lo más pues problemático sería la compresión. ¿Y esta situación por qué puede llegar a dar? Volvemos a lo mismo, excesividad de cargas, movimientos repetitivos, a lo mejor ya cierta predisposición. Recordemos que después de cierta edad vamos perdiendo calcio. Claro. Después de la menopausia en las mujeres y en los hombres, pues por ahí de los 60, 50 y tantos 60, dependiendo de alimentación y actividad. Sí, exactamente. Se hace el hueso un poco más frágil y entonces puede haber este tipo de lesiones. La otra, que podría ser en pacientes jóvenes, accidentes. Por supuesto. Una caída fuerte, un golpe fuerte, un accidente. Pues, oye, severo. Ahorita que dices caídas, se me viene a la mente, no me acuerdo, a ver si tú me puedes ayudar aquí, el producer, los que están corriendo y que saltan y que se agarran y que van del tingo al tango. Bueno. Parkour, exacto. O sea, una cuestión de esta también te puede lastimar. Pues si no se agarran bien, si se caen y pues luego andan como de 3-4 metros arriba del piso y una mala caída y sí pueden llegar a tener lesiones severas. Y sobre todo porque luego nos ven aquí adolescentes que de repente tienden a hacerlo, pero pues ni siquiera han entrenado, ni siquiera han empezado como debe de ser y ya vienen las complicaciones, ¿no? Sí, claro. O sea, y esto a la larga, si no esperaríamos que no te dejara paralítico, pero a la larga ya te va a causar un problema. Pues si tienen caídas fuertes, yo creo que sí. Exacto. Lo de menos, digo, como toda disciplina física, creo que sí debe de llevar una secuencia en cuanto a entrenamiento, pero ciertamente es una disciplina muy riesgosa. Exacto. Entonces, bueno, pues ahora sí que para los valientes y... Oye, Alba, y otra pregunta que aquí me viene a la mente, me dices, comúnmente no se ve más que adelante de los 25. Comúnmente. ¿Qué pasa, Alba? ¿Tú qué has visto en tu experiencia como especialista en esto, en los niños o adolescentes con obesidad? Justamente el año pasado tuve a un paciente muy joven, de 18, 19 años, que ya tiene una hernia discal bastante... Estaba muy comprometida ya la raíz y tuvo que llegar a cirugía. Oye, impresionante. Estamos hablando, pues, que es un joven de como 1.90, pero sí también sumamente pesado. Entonces, sí hay una relación con el sobrepeso, la obesidad. No tanto el sobrepeso, más bien estamos hablando de una obesidad probablemente mórbida, en donde nuestra columna se ve constantemente, pues, con sobrecarga por este exceso de peso. Importante. Y sí puede hacer que las estructuras, que son los discos intervertebrales, se abomben o se lleguen a herniar. El problema no son las hernias hacia la parte anterior, el problema son las hernias posterolaterales. Porque sí, mucha gente, pues si yo tengo hernia, sí, pero no le está dando ningún síntoma y no necesitan operarse. Eso es algo importante. No todas las hernias discales tienen que llegar a cirugía. No todos los padecimientos, no todas las radiculopatías necesariamente tienen que operarse. Hay que tomar en cuenta la primera
el primer síntoma que tomemos en cuenta es el dolor. Ajá. Si a pesar de tratamiento conservador el paciente no logra disminuir la molestia o el síntoma, entonces sí tendríamos que llegar a la descompresión o hacer reparaciones en esa Tú zona. como especialista en esta área, digo, ya yo creo que nuestros televidentes se asustaron un poquito de ver qué está pasando y que la ciática y esto, ¿cómo lo diagnosticamos? O sea, ¿tú qué puedes decirle a nuestros televidentes? Obviamente que algunos son médicos, está muy bien, esto está padre, pero también tenemos gente que no lo son. ¿Cómo diagnosticas tú esta situación? Muy bien, primero que nada vamos a hacer individualizado Importante. el diagnóstico. Ajá. Hay que hacer la revisión del paciente, Uh-huh. lo que se encarga mi especialidad. Tú haces el interrogatorio con el paciente, ves qué síntomas, qué signos, cuánto tiempo lleva con este problema, y una vez que te vas a la exploración física, hay algunas maniobras especiales que nosotros podemos aplicar para hacer la distinción Uh-huh. de algo musculoesquelético a una situación de irritación o compresión de raíces. Okay. Y una vez que identificamos si hay una alteración ya de los nervios, tenemos que hacer otras pruebas de sensibilidad, de tacto, presión, reflejos, que es algo Muy también importante, los reflejos socioteninosos, que claro. nos van a orientar hacia lo que le llamamos nosotros los síndromes de neurona motora, superior Uh-huh. o inferior, dependiendo de esta situación. Pues nosotros podemos saber qué tan afectado está. Ahora, si queremos ser todavía más puntuales, hay estudios específicos Uh-huh. para ver la conducción del nervio, que es la electroneuromiografía. Importante eso. Es Uh-huh. un estudio, no es agradable, Uh-huh. pero es muy necesario, ¿Por qué no es agradable, Alba? porque consiste en dos partes. Ajá. La primera, nosotros damos una descarga en una zona, ponemos electrodos en músculos específicos, pensando en raíces, Ajá. en ya cuestiones más, Técnicas. detalles Ajá. muy finos, y vamos a dar descargas en algunas zonas, y esta descarga, pues la verdad sí es bastante Molesta. desagradable, es como Sí. casi peor que el toque de la feria. Oh, Sí, ya es sé así, entonces intenso, cuál, ¿no? Es el sí. pinchazo. Pero eso nos va a permitir saber cómo está conduciendo ese nervio Ajá. y si hay retraso o está conduciendo de forma adecuada. La segunda parte es el estudio de aguja Uh-huh. polar. Se va a insertar en los músculos específicos que queremos nosotros explorar, y hay que estarla moviendo y se le pide al paciente que apriete el músculo. Entonces sí es algo un poquito desagradable, Pero, pero es necesario ¿por qué? para que nosotros podamos saber qué grado de daño tiene ese nervio y entonces Poder tomar dar el decisiones tratamiento. adecuadas. Exactamente. ¿Se acuerdan que aquí en ZBR TV Online, en tu programa de Tu Salud, hemos dicho mucho esto? Nosotros estamos platicando con los especialistas para poder saber cómo me tienen que revisar y sobre todo darle nombre y apellidos a esta enfermedad, porque así es como vamos a dar un mejor, no solo un diagnóstico, sino un tratamiento, que eso es sumamente importante. Claro, porque probablemente llega alguien con un dolor en la espalda y ni siquiera sabe que tenía hernias. Uh-huh. O para él no es importante que se le duerma tanto la pierna, sino que le duele en la zona lumbar. Claro. Entonces, conforme vamos nosotros haciendo la exploración, nos vamos dando cuenta que puede haber otras alteraciones, o que el paciente dice, no, pues es que ya he perdido fuerza en la pierna, y entonces, pero pues bueno, ya es como cualquier que cosa. ya me acostumbré. Exacto. Entonces dice uno, no, tenemos que ir viendo todas estas situaciones para en cada caso específico dar pautas de tratamiento, ya sea conservador o si es necesario cirugía. Voy a hacer una pausa aquí tantito para comentarles que la doctora Alba Lucía Moreno tiene su consultorio en Hacienda Chichimequillas, número 518, Jardines de la Hacienda. Citas al 4424 10 22 81. Repito, 4424 10 22 81. Ella ya nos acompañó hace unos meses en otro programa. Les recuerdo que aquí en ZBR TV Online nos pueden buscar con el hashtag A Tu Salud. Ahí van a salir los programas, van a ver otra vez a la doctora previamente. Y hoy estamos hablando sobre mitos y realidades de la ciática. Ya tocamos a quienes les pueden pasar más comúnmente, cuáles serán los factores más importantes de riesgo para tener esta enfermedad, cómo se diagnostica y ahora también algo muy importante, Alba. ¿Cómo podemos iniciar a tratarla? ¿Qué recomendaciones nos darías? Bueno, primero que nada,
no necesariamente tenemos que hacer el reposo absoluto. Ujú. Dependiendo cuál sea el origen, Ujú. si nos referimos, por ejemplo, al síndrome piramidal, Ujú. lo primero que tenemos que hacer, quitar el dolor. Ujú. Ahora, una vez que redujimos el dolor, Ujú. vamos a empezar a trabajar sobre el músculo, no sobre el nervio. Importante. Podemos dar algún medicamento como es la pregabalina o la gabapentina para disminuir la sensación del toque eléctrico, el hormigueo, como que se durmió la pierna o así. Ujú. Pero eso no va a resolver por sí solo el problema. Ujú. Tenemos que quitar lo que está afectando al Muy nervio, importante, sí, muy importante, hay que buscar la causa. la causa. Exacto. Entonces, si yo no relajo este músculo, Ujú. no le voy a quitar la irritación al nervio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar mucho estiramiento. La otra parte son los medios físicos que, bueno, Ujú. se manejan en rehabilitación. En la terapia física se puede poner ultrasonido, el calor profundo nos va a relajar. Hay modalidades de corriente que va a hacer que ese músculo también se vaya soltando Súper bien. de a poco. Ujú. Y o terapias manuales en Ujú. donde se hace una compresión en puntos específicos. Duele Sí. bastante, pero se les va a quitar también más rápido. La otra es estiramiento. Yo les digo siempre a todas las personas que hagan ejercicio, independientemente de las disciplinas que sean, fútbol, gimnasio, natación, Claro. tenis. El estiramiento es una parte de su entrenamiento y es de las más Ujú. importantes, que es al finalizar. Hay gente que me pregunta, es que no puedo estirar al principio porque luego ya no tengo tiempo. Pues no es lo ideal, porque Sí. necesitamos que el cuerpo esté físicamente hablando Ujú. en una consistencia adecuada para poderle dar estiramiento. Cuando nosotros calentamos o tenemos el músculo caliente, Ujú. es más fácil que se estire a que si estoy en frío y quiero estirarlo, Claro, podemos por supuesto. provocar otra lesión. Sí. Entonces, lo ideal sería que fuera hasta el final, ya después de su entrenamiento intenso, dice, bueno, Ujú. todavía sigo sudando y como que siento todavía mi corazoncito que está. Ujú. Pues ahí es cuando tenemos que meterle un estiramiento más Muy importante. más Que de hecho de eso se habló en el programa anterior, que hablamos sobre cómo iniciar a hacer ejercicio. Les encargo, por favor, su técnico, que nos busquen y van a ver otro programa con la doctora Alba. Ahora, algo muy importante sobre el tratamiento, doctora. Ujú. ¿Todo es medicamentos? Ya dijiste que no. No necesariamente. Ujú. Mucho, como les decía, mucho es movilidad. En otros casos, como por ejemplo, artrosis en la columna, que eso Ujú. también nos genera molestias, dolor, hay que movilizar la columna. Hay Importante. otra entidad también que se llama síndrome facetario, que es, hablábamos de esta zona donde se articula la vértebra de arriba con la de abajo. Hagan de cuenta que también es como una mini articulación tipo la rodilla. Ujú. Tiene su cartílago, tiene un colchoncito así como el menisco, tiene sus ligamentos que le dan estabilidad. Entonces, con el paso del tiempo esto se llega a degenerar, Ujú. se llega a disminuir el colchoncito y el cartílago se desgasta y bueno. Entonces, aquí hay una zona de inflamación, hay un foco de inflamación y esto Ujú. genera dolor. Importante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si no responde el paciente a los antiinflamatorios convencionales, no esteroideos, porque Sí, luego empiezan exacto. que me voy a echar un esteroide y pues ya se me quitó. Sí. No, así no funciona esto. Entonces, si una vez que estuvo tomando medicamentos y ya estuvo en terapia y se le está movilizando la columna y no mejora, ahora sí vamos a empezar con algo que se llama infiltración. Y esto sí lleva un esteroide. Importante. Ajá. Practicado solamente por profesionales capacitados, porque luego me encanta que, ay, es que fui con el sobador y me dijo que él me inyectaba y, Sí, exacto. y Y vienen luego los vienen los problemas, vienen las infecciones de las articulaciones, vienen las rupturas también de las mismas cápsulas articulares y vienen luego hasta más descompensaciones, ¿sí o no? Sí, no, sí, es un tema también sumamente delicado y entonces por eso le decimos, sale, dicen que un profesional sale caro, pero sale más caro un inepto. Sí, exactamente, Entonces, y a la hay que larga tener vas cuidado. a invertir en salud y vas a ahorrarte eso, exactamente. Claro, son más gastos pequeños, pero es como el comercial este de los rastrillos, ¿no? ¿Cuál? Que el señor dice, otro baratito de nuevo. Ah, ¿qué otro sí. baratito? Si se hubiera comprado un El buen bueno, rastrillo, exactamente, eso es muy importante. Y por eso les vuelvo a recordar que la doctora Alba Lucía Moreno, ella es especialista en rehabilitación y tiene su consultorio en Hacienda Chichimiquillas, número 518, en Jardines de la Hacienda, con el teléfono para citas 4424-1022-81.
Para concluir, Alba, por la cuestión del tiempo que tenemos, este tema es extenso, este tema no nos alcanza realmente con el tiempo que tenemos aquí en ZBR, pero también es importante que entendamos algo sobre los mitos y creencias. ¿Qué pasa con el embarazo? Me interesa mucho que me platiques ahí. ¿Qué pasa con el embarazo? Pues bueno, ahí son varias situaciones. Uh-huh. El aumento de la carga hacia la columna, Uh-huh. porque bueno, el bebé pues cada vez va creciendo más. Claro. Entre el segundo y el tercer trimestre, y incluso me ha tocado algunas embarazadas que desde el primer trimestre empiezan Uh-huh. a tener problemas con lumbares. Ok. Porque sienten que empieza a tensarse la zona, por lo que tienen ya que cargar de peso. Claro. Hay que abrir el ángulo de sustentación y entonces Uh-huh. van con las piernitas abiertas Sí, para eso tratar sí de es compensar cierto. la carga. Ajá. Pero ciertamente, sobre todo si son mamás que trabajan, que están en una oficina en sillas como estas, Sí. pues no tienen realmente un soporte hacia su zona lumbar. Entonces recordemos que la mayor carga del cuerpo va a dar hacia la lumbar. Claro, por supuesto. Entonces llegan a tener muchos problemas, y lo irónico de esta situación es que los médicos, los ginecólogos, no permiten prácticamente ningún otro medicamento, ni puesto, ni tópico, o sea, Sí. untado, ni tomado, que no sea paracetamol, y algunos cuantos antibióticos por otras Sí, cuestiones que exactamente. pueden pasar durante el embarazo, Uh-huh. como infecciones de vías urinarias. Pero realmente el tratamiento en estos casos es sumamente limitado. No podemos poner prácticamente ningún medio físico, Uh-huh. a excepción de algunos médicos que sí son un poquito más permisivos, pero de todos modos no arriesgamos, ¿no? Uh-huh, claro. Podríamos provocar otros problemas. Por supuesto. Pero sí es algo que pasa muy frecuentemente. Muchas mamás mejor se esperan ya hasta que tengan al bebé y dicen, ahora sí ya me atiendo porque ya no aguanto. Claro. Y que no hay que dejarlo, que exactamente después de que se tenga el bebé hay que atenderse, que eso es muy Pues importante. se puede hacer desde antes, ¿eh? Fíjate. Nada más impresionante. que lo que vamos a manejar es terapia manual con estas Ujú. mamás, y obviamente cuidando ciertas zonas específicas, porque también se pueden estimular algunos centros reflejos Ok. y pueden provocar a lo mejor una amenaza de parto prematuro. Y entonces tienen que ir con el experto, no con el sobador, que eso también es importante, porque exactamente luego nos han tocado de que, me fue a sobar y ya estoy llegando a urgencias porque se me está desprendiendo la placenta. o ya se rompió fuerte. Exactamente, Bueno. exacto. Y otra cosa, antes de que nos corten aquí, hay que atender también a los adultos mayores. Esta cuestión de no se puede hacer nada, ¿no existe? ¿Eso es muy cierto? Pues es que varían, Ajá. vamos nuevamente a individualizar el caso. Ajá. Si es una situación en la que para liberar Ujú. la raíz, o si hay una compresión más importante, tiene que ser por cirugía Ujú. y la persona no se puede operar. Claro. Lo único que nos queda es tratar de liberar con medios físicos. Ujú. En estos casos podríamos aplicar una infiltración perineural Ujú. para disminuir la molestia, el dolor, la irritación, pero ese nervio va a seguir, la realidad es que va a seguir comprimiéndose, pero es una alternativa más bien no definitiva, Ujú. sino algo transitorio. Lo cual les va a dar una buena calidad de vida. Pensando en que hay que dar la mejor calidad de vida Exacto. a pesar de las circunstancias. Fíjense cómo este tema es sumamente importante, sobre todo porque abarca prácticamente casi todas las edades. Dejamos a un ladito un poquito los adolescentes y los niños, pero el resto de nosotros lo podemos tener. Sí, claro. Y es muy importante cuidar la ergonomía de donde estamos sentados, Y tanto de, estamos sentados. exacto, tanto de casa como de trabajo, y cómo nos sentamos exactamente, que eso es muy importante. Pues amigos y amigas, se nos acabó el tiempo. Le agradezco, muchas gracias, Alba, nuevamente que estés con nosotros. Y recuerden seguirnos todos los miércoles a las 8 de la noche por ZBR TV Online. Y compartirnos por favor en sus redes sociales, en Facebook. Les agradezco nuevamente a todos y todas las que nos están viendo. Y saben que este es su programa. Espero sus comentarios, espero sugerencias de temas para darle seguimiento a sus propuestas y comentarios. Nuevamente aquí a ZBR TV Online, nuevamente a Diego Saucedo. Muchas gracias, producer, por el día de hoy, por el apoyo.